La infraestructura de clave pública es un marco muy conocido de políticas, procedimientos y tecnologías, software and hardware, que se utilizan para crear, gestionar, distribuir, usar, almacenar y revocar certificados digitales y administrar el sistema de cifrado de clave pública. La infraestructura de clave pública PKI es increíblemente importante en el mundo digital actual. Su propósito es facilitar la transferencia electrónica segura de información entre redes. PKI se utiliza, entre otros, para comunicación segura, verificación de identidad, integridad de datos, autenticación, comercio electrónico y transacciones en línea, cumplimiento normativo, seguridad de correo electrónico, firma de documentos y seguridad en la nube. La infraestructura de clave pública PKI tiene los siguientes componentes fundamentales. La Autoridad de Certificación, CA, es una entidad confiable responsable de emitir, validar y revocar certificados digitales. Desempeña un papel fundamental en el establecimiento de la confianza dentro del marco de la infraestructura de clave pública. Autoridad de Registro, RA. Son las entidades que establecen procedimientos de inscripción para solicitantes de certificados de usuario final. Realizan la identificación y autenticación de solicitantes de certificados, inician o transmiten solicitudes de revocación de certificados y aprueban solicitudes de revocación o cambio de clave de certificados en nombre de la autoridad de certificación. Las autoridades de registro no emiten certificados. La Autoridad de Validación, AV, es una entidad que verifica el estado de los certificados digitales. Su función principal es confirmar si un certificado digital sigue siendo válido o ha sido revocado. Esto es crucial para garantizar la fiabilidad de las transacciones y comunicaciones digitales. Los certificados digitales son documentos electrónicos que vinculan una clave pública a una identidad, por ejemplo, una persona, una organización o un dispositivo. La versión 3 de X.509 es actualmente la versión más utilizada para certificados de clave pública, para proteger las comunicaciones por Internet, especialmente en protocolos como HTTPS para una navegación web segura. Los suscriptores son entidades, como personas, organizaciones o dispositivos que reciben un certificado digital de una autoridad de certificación. Estos suscriptores utilizan los certificados para autenticarse, establecer comunicaciones seguras o firmar documentos digitales. Además de los componentes anteriores, es importante mencionar los siguientes tres, ya que juegan un papel importante en la infraestructura PKI. Claves públicas y privadas. La infraestructura de clave pública PKI utiliza un par de claves criptográficas, una clave pública y una clave privada que se mantiene en secreto. Repositorio de infraestructura de clave pública, PKI. Es una base de datos segura donde se almacenan y administran los certificados y las claves digitales. Garantiza que los usuarios puedan acceder y recuperar certificados según sea necesario. Lista de revocación de certificados CRL. La lista de revocación de certificados es una lista de certificados digitales que han sido revocados y ya no son válidos. Ayuda a garantizar que no se utilicen certificados comprometidos u obsoletos. Toda esta infraestructura está muy bien. Queda claro que es muy importante cifrar los datos que no queremos que caigan en las manos equivocadas, ya que los ciberdelincuentes trabajan 24/7. Pero, ¿qué pasa si se pierde la clave de descifrado y no tengo una copia de ella? ¿O no sé dónde la guardé? Lo más probable es que los datos cifrados sean irrecuperables si se usó un cifrado fuerte. Para dar solución a este problema se crearon los depósitos de claves. La custodia de claves es el proceso de colocar una copia de una clave privada en un entorno seguro. Esto resulta útil para la recuperación. Si se pierde la clave original, la organización recupera la copia de la clave para acceder a los datos. Puntos importantes sobre el depósito de claves. La custodia de claves no es obligatoria, pero si una organización determina que la pérdida de datos es inaceptable, implementará un proceso de custodia de claves. En algunos casos, una organización proporciona una copia de la clave a un tercero.
Otro método es designar empleados dentro de la organización que serán responsables del depósito de claves. Estos empleados mantienen y protegen copias de la clave, y si se pierde la clave original, entregan una copia de la clave a un administrador o usuario. Acceso controlado. Solo se puede acceder a las claves en condiciones específicas y predefinidas. Cumplimiento legal. Proporciona acceso a los organismos de seguridad a las claves guardadas cuando se lo autorice un tribunal. El depósito de claves se centra principalmente en almacenar las claves privadas en lugar de las claves públicas en la infraestructura de clave pública PKI. Esto se debe a que las claves públicas están destinadas a distribuirse ampliamente y no requieren un almacenamiento seguro. Keyscrow no está exento de algunos riesgos de seguridad, como acceso no autorizado, pérdida de confianza y violaciones de datos. Al utilizar el depósito de claves, es esencial asegurarse de que las claves privadas en depósito estén protegidas de forma segura para evitar el acceso no autorizado. Las claves en depósito comprometidas pueden provocar importantes violaciones de datos, lo que expone información confidencial y causa pérdida de confianza en toda la infraestructura de clave pública, y daños financieros y de reputación organizacional. Si este vídeo te ha sido de utilidad, te invito a dejar un comentario. También puedes darle un pulgar arriba o suscribirte al canal si aún no lo has hecho.